Mm, ¿Todo bien del libro? ¿sí? Bien, bien. Bueno, vamos a Muy empezar. interesante. Uf. Sí, me encantan. Estos libros de Gary son maravillosos y van a ver conforme avancemos. Bueno, como han visto, cada vez se pone mejor. O sea, Ay, sí, sí, parecen novelas, en serio, te quedas picada. sí, están muy buenas. Ya, increíble, pero ya vamos a la mitad de mis niñas. Wow, ni te ha sentido. Ajá, ni se ha sentido. Nos las No, hemos ido rapidísimo. sí, Pero bueno, pues ahí vamos, con calma. Voy a empezar a leer. venga. Súper. Toca hoy el capítulo 5. El héroe, y lo pone entrecomillado, del sueño. ¿Ok? Ya saben, si hay preguntas, dudas, lo que sea, me dicen y con toda confianza abren el microfonito y me comentan, ¿ok? Es la página 149 del libro físico de tu realidad inmortal. Empiezo a leer. Y dice, ahora se está mostrando que sí puedes escapar. Lo único que tienes que hacer es ver el problema tal como es y no de la manera en que lo has urdido. Los 2 meses siguientes, continúa Gary diciendo, fueron felices, pues visité lugares donde no había estado nunca, como Alberta, Canadá, Santa Fe, Nuevo México y Lansing, Michigan. No obstante, viajar también tenía sus desventajas por los problemas meteorológicos y las cancelaciones. El viaje desde Portland, Maine, hasta Santa Fe me exigió tomar 4 vuelos distintos el mismo día. Además, cuando cancelaron mi vuelo y tuve que volver a hacer la reserva en el aeropuerto, el ordenador mostraba que yo acababa de comprar mi billete. No tenía en consideración el hecho de que la aerolínea había cancelado el vuelo para el que yo había comprado un billete con 1 mes y medio de antelación. ¿Qué tal, eh? Oportunidades para perdonar enormes. Obviamente, como había comprado el billete en las 24 horas anteriores, eso hacía de mí un riesgo para la seguridad y me etiquetaron de seleccionado. Obviamente pone seleccionado entrecomillado. A los seleccionados se les separa inmediatamente y se les cachea y repasan detenidamente tu equipaje de mano, causándote más retrasos, vergüenza y frustración. Era desconcertante pensar que aunque la mayoría de los secuestradores del 11 de septiembre del 2001 era de Arabia Saudí, aquí estaba mi gobierno, registrando a un viajero habitual como yo, además de a los niños y a las señoras mayores. Entre tanto, a toda la familia Bin Laden se le había permitido abandonar los Estados Unidos tan solo una semana después del 11 de septiembre, sin pedirles información, mientras que a todo el resto del país se le había prohibido volar. Posteriormente, al visitar otros países, vi que los aeropuertos tenían máquinas para escanear más sofisticadas y yo no tenía que sacar el ordenador de la maleta y de su funda para ser escaneado, como me veía obligado a hacer en los Estados Unidos. Incluso las cintas transportadoras del equipaje eran tecnológicamente más sofisticadas. Estaba empezando a pensar que los Estados Unidos se estaban quedando atrás por su incapacidad de generar políticas inteligentes y que mi país estaba gobernado por las influencias corporativas y obviamente por la corrupción. Intenté ver todo como una oportunidad más de perdonar. O JAFO, como le llama él. Just Another Forgiveness Opportunity, como las llamábamos en nuestro grupo de internet. Pero, y pregunta aquí Gary, ¿significa eso que no debía hacer nada con respecto a la ineptitud de mi país? Y si podía hacer algo, ¿qué era? ¿Qué otra cosa podía hacer la gente americana en una elección nacional más que responder al miedo? Bastaba con una mirada superficial a los noticieros para ver que la mayoría de mis conciudadanos estaban siendo manipulados por expertos que intentaban hacer todo lo posible para capitalizar la tragedia del 11-11. En general, no obstante, viajar era interesante para mí y la energía que me llegaba de la gente que asistía a mis talleres a veces hacía que me sintiera mejor al final de un largo día de trabajo
que al principio. Dije 11:11, perdón, es 9:11. Disculpen. Mi experiencia era que algo estaba siendo expresado a través de mí y ocasionalmente la información se expresaba con tanta fluidez que era como si yo estuviera fuera del cuerpo, observándome, da el taller y en realidad no fuera yo quien lo estaba dando. La gente me informaba regularmente de que veía a mi alrededor luces de distintas formas y colores, y ocasionalmente alguien decía que había visto mi cara cambiar y que de repente parecía más joven. En algún momento del día me encontraba con la mayoría de la gente que había venido y habitualmente me daban las gracias por el evento del día y por el libro. Esto hacía que me sintiera muy feliz de que me hubieran guiado a viajar. De no haberlo hecho, nunca habría sabido cuánto significaba un curso de milagros y la desaparición del universo para la gente. Incluso, cuando a veces alguien te escribe un mail amistoso, no puedes ver la expresión de su cara ni oír el tono de su voz. En persona, en cambio, sus verdaderos sentimientos se muestran con gran claridad. Tenía muchas ganas de que llegara la siguiente visita de Arten y Pursa, esperada para finales de agosto. Como siempre, cuando aparecieron, no perdieron el tiempo para empezar. Y comienza Arten diciendo, nos dijiste que querías hablar de la película La Pasión de Cristo. Muchas veces, en las películas a Jesús o J, como seguiremos llamándole. ¿Podrías llamarle J perro? Muchas veces, dice Arten, se ha presentado un retrato de J como una figura sufriente, llena de angustia. Él no era así, en absoluto. Era una figura pacífica con una sonrisa amable. Sus ojos eran claros y amorosos. No había miedo en él, porque sabía que no había nada que temer. ¿Se acuerdan lo que dice el texto? Si sientes miedo es porque necesariamente estás confiando en tu propia fortaleza. Lo leí hoy en la mañana y wow, me encantó. Entonces aquí, ¿cómo puedes pensar que J tenía miedo o sentía miedo? Pues era imposible. Porque él sabía que no había nada que temer. Nada que el mundo pudiera hacer le podía afectar. Él no era un cuerpo. Él no se creía especial. Él no era la pasión, sino un símbolo de compasión. Y le dice Pursa, le pregunta, ¿tú viste la película? ¿Qué te pareció? Bueno, dice Gary, llegué ahí y la cola de gente daba la vuelta a la manzana. Todos estaban muy animados, era como la segunda avenida o algo así. ¿La segunda avenida de qué? No lo averigüé hasta que estuve adentro. Fue una película sangrienta y horrible. Estar ahí sentado era como una tortura, además de ser aburrida. Mostraron cómo desgarraban el cuerpo de J. Incluso al principio de la película, J actúa como el típico hombre temeroso. Está enfadado. Pisa a una serpiente y la mata, porque supuestamente es Satán. Y ahí no hay nada que sugiera el tipo de hombre que Arten acaba de describir. ¿Y sabéis qué? Continuó Gary. Al principio de la película, Judas se presenta ante J en el jardín y le besa. Y hacen que J pronuncie esa famosa frase de la Biblia. ¿Traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Recordé inmediatamente esa sección del curso llamada El mensaje de la crucifixión, donde J, acuérdense que es para mí el mejor capítulo de todo el curso, el capítulo 6, el mensaje de la crucifixión, donde J enseña cuál es el verdadero mensaje, a diferencia de lo que la religión organizada inventó después. Y en un momento dado dice, y lo pone entre paréntesis, voy a leerlo para que no haya ninguna distorsión, entrecomillado, yo no pude haber dicho, ¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso? A no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creí en la traición. El castigo, entrecomillado, que se dijo infligía Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios tan miembro de la filiación como yo.
¿Cómo iba entonces a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? Todo esto, capítulo 6 del curso de milagros, ¿ok? A lo largo de la película, continúa Gary, se hace que el cuerpo de J sea muy especial. Se presupone que tiene que ser sacrificado para expiar los pecados de la gente. Pero la cita que me disteis de Isaías demuestra que esa idea ya era tan vieja como las montañas y que la religión que vino después simplemente la superpuso sobre el mensaje de J. Exactamente. No se piensa en ningún momento en que toda esta premisa nos presenta a un Dios, ojo, que es como la humanidad. En otras palabras, que está loco. La película, como la religión de la que trata, glorifica el sufrimiento y el sacrificio. Y la gente llevó a sus hijos de 9 y 10 años a ver aquella cosa. Y cuando salían del cine, podías ver la mirada de sus ojos, como si estuvieran diciendo a los niños, ¿ves? ¿Ves lo que Jesús hizo por ti? ¿Ves cómo se sacrificó y sufrió por ti, pequeño bastardo culpable? Ahora, ¿qué vas a hacer tú por él? ¿Vas a ser cristiano, correcto? A lo que Arten le contesta, sí, y ahí tienes el origen de una religión muy exitosa. Y ojo con lo que viene a continuación, mis niñas, dice, porque si quieres que la gente haga algo en este mundo, incluyendo a los niños impresionables, haz que se sientan culpables. Y todas aquí alguna vez hemos utilizado la culpa para chantajear a alguien, ¿no? Podrías hacerles creer en Santa Claus hasta los 30 años si encontraras el modo de usar la culpabilidad y nadie les dijera otra cosa. Y en este caso, nadie les está diciendo que las cosas son de otra manera. Y todo ello hace que el cuerpo sea muy real y que su destrucción sea muy importante. Y Gary dice, pero si la mente que está libre de culpa no puede sufrir, como dice el curso, entonces no habría importado lo que hicieron a J. Él no habría reaccionado a lo que le hacían, ni habría sentido todo ese dolor que se muestra en la película. Sí, dice Pursa, y eso es muy importante. Esa es otra idea definitiva del curso. La mente, atención mis niñas, subrayamos, la mente que está libre de culpa no puede sufrir. Anula completamente la idea de glorificar el sacrificio, porque como hemos dicho antes, el dolor no es un proceso físico. Atención, esto también está y va subrayado. El dolor no es un proceso físico, sino un proceso mental. Y si sanaras toda la culpabilidad inconsciente de tu mente, no podrías sentir ningún dolor. Claro. Repito, si sanaras toda la culpabilidad inconsciente de tu mente. Eso cambia el mensaje de la crucifixión, dejando atrás la idea de adorar el sufrimiento y el sacrificio, y haciendo que sea la demostración de que si estuvieras curado, ojo, si estuvieras curado sería imposible que sintieras dolor o sufrieras. Pero el sufrimiento, como el que la gente cree que J padeció, atención, es la marca distintiva de la religión con la que él no tuvo nada que ver, aunque fue fundada en su nombre. Y entonces dice Gary, ellos tienen una crucifijación. Sí, le dice Arten, pero el verdadero mensaje de J es lo opuesto a hacer del cuerpo algo real. De hecho, si quieres ser como J, has de experimentar, atención mis niñas, subrayamos, has de experimentar que el cuerpo no tiene ningún significado. En lugar de creer en el cuerpo, deberías llegar al punto de no poder creértelo. Y dice Gary, yo aún no puedo creer que los Sox vendieran a Nomar. Un prerequisito, dice Arten, para no creer en el cuerpo, ojo, atención, es entender el sueño y el lugar que el cuerpo ocupa en él. Voy a darte un par de citas del curso y después quiero que les leas algo.
En primer lugar, hemos dicho que la falsa creencia en el sufrimiento del cuerpo, una idea que tal como entiendes ahora está causada por la culpabilidad inconsciente, no podía tener nada que ver con J. Con relación a esto, escucha lo que dice en la sección del curso llamada El puente al mundo real, que dice: alégrate de haber escapado de la parodia de salvación que el ego te ofrecía y no mires atrás a la farsa que hacía de tus relaciones. Ahora, nadie tiene que sufrir, pues has llegado demasiado lejos como para sucumbir a la ilusión de que la culpabilidad es algo bello y sano. Solo los que son completamente dementes podrían contemplar la muerte y el sufrimiento, la enfermedad y la desesperanza, y considerarlos bellos y santos. Capítulo 16 del texto, sección sexta. El Espíritu Santo hará un excelente intercambio contigo si lo aceptas. No entiendo nada, recuérdame. Como dice J en la sección Los obstáculos a la paz, capítulo 19. Tu pequeño papel consiste únicamente en entregarle, ojo, en entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptar la paz que Él te ofrece a cambio, sin importar ningún límite que impida su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella. No entiendo nada, recuérdame. No entiendo nada, totalidad. ¿Ok? Y continúa diciendo en la misma sección: ¿por qué razón es el cuerpo tan importante para ti? Aquello de lo que se compone ciertamente no es valioso. Y es igualmente cierto que tú no puedes sentir nada. Y atención con esto, subrayamos: te transmite el cuerpo las sensaciones que tú deseas. Pues el cuerpo, al igual que cualquier otro medio de comunicación, recibe y transmite los mensajes que se le dan. Pero estos le son completamente indiferentes. Todos los sentimientos con los que se revisten dichos mensajes, ¿qué tal, los proporcionan el emisor y el receptor, que es la mente. Y aquí otra vez con este argumento, repetimos, mis niñas, el cuerpo es inerte, el cuerpo no es creador, el cuerpo solo recibe y transmite. ¿Sí? Tanto el ego como el Espíritu Santo reconocen esto, los dos. Y ambos reconocen también que aquí el emisor y el receptor son uno y lo mismo. El Espíritu Santo te dice esto con alegría. El ego te lo oculta, pues no quiere que seas consciente de ello. Y pregunta: ¿quién transmitiría mensajes de odio y de ataque si entendiese que se los está enviando a sí mismo? Pues nadie. Pero ese es el punto, mis niñas, que no hemos entendido que afuera no hay nadie. La base ontológica, filosófica, metafísica del curso es: afuera no hay nadie. Partiendo de eso, haz lo que quieras. Porque aquí está. Si yo entiendo que todo lo que experimento hacia afuera, es decir, todo lo que transmito, va a ser para mí, porque afuera no hay nadie, porque tomo la base del curso, mi transmisión sería completamente diferente. Por eso yo insisto y repito mucho, y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida, que afuera no hay nadie. Porque cuando yo entiendo ese argumento, mi manera de manifestarme y experimentarme cambia completamente. Ya no puede ser igual. Y continúa con la pregunta: ¿quién se acusaría? ¿Se declararía culpable y se condenaría a sí mismo? Pues nadie. Y sin embargo es lo que hacemos. Mientras entendemos el afuera no hay nadie, es lo que hacemos. Nos acusamos, nos declaramos culpable y nos castigamos.
Y entonces Gary le dice, creo que tener esa convicción, atención mis niñas, que estás haciéndotelo a ti mismo, es importante, porque cuando lo recuerdas, recuerda, no quieres hacerte daño a ti mismo. Y cuanto más te lo crees, más probable es que lo recuerdes en las situaciones cotidianas. Lo que hemos siempre platicado, mis niñas, también. El hecho de que yo lo practique más constante hace que se vuelva para mí una dinámica automática en mi mente. Ya no me cuesta tanto trabajo traerlo a la experiencia después de haberlo hecho varias veces. Es como manejar. Manejar al principio se vuelve demasiado consciente, ¿no? Voy muy alerta, me voy fijando, metí primera, el espejo. Después de muchos años, el manejar es automático. De hecho, ni siquiera te das cuenta y vas manejando. Así es como se debe determinar la práctica de un curso de milagros, de manera automática, lo dice uno de sus principios. Exactamente, dice Arten. Y en cuanto empiezas a cuestionar, ojo, tus antiguas creencias, pueden ocurrir algunas cosas interesantes, como has escuchado de algunos lectores del libro. Y aquí viene una nota que dice, Gary, ocasionalmente oí decir a los lectores que experimentaban síntomas de vértigo durante o después de leer la desaparición. Un amigo mío, el reverendo Doug Lee, dio una clase sobre el libro y dijo que varios de sus alumnos informaron que tenían estos mismos síntomas. Aquello me recordó una ocasión, años atrás, cuando yo estaba practicando los ejercicios del curso. Hubo varias veces en las que al despertarme por la mañana, miraba hacia arriba y veía que el techo daba vueltas en círculos. No me sentí enfermo ni tuve náuseas, pero ver el techo girar así me dejó alucinado. Aquello no duró más de unas pocas semanas y nunca me impedía funcionar normalmente en el mundo. Cuando más adelante escuché informes de que la gente le estaba ocurriendo cosas parecidas, al leer la desaparición pensé que era genial. Y dice Gary, ¿te refieres al vértigo? Al oír eso sentí que el libro realmente debía tener algo. Si estaba causando en la gente reacciones similares a las que el curso produjo en mí. Supongo que los síntomas están relacionados con el cuestionamiento, ojo, atención, con el cuestionamiento del sistema de pensamiento del ego en el que ha estado basada toda nuestra vida. Sí, le dice Arten, curiosamente, hay otra cita en el curso de la sección que acabo de recitar, El puente al mundo real, que aborda este mismo tema. No hiciste la conexión antes, pero ahora la harás. Aquí J está hablando del proceso de cruzar el puente desde tu antigua experiencia de vida como ego, como sistema de pensamiento de miedo, hasta la vida del Espíritu Santo en el mundo real, es decir, experimentándome en el cuerpo, pero desde la mente recta. El puente, continúa aquí, el puente en sí no es más que una transición, aquí, ojo, en la perspectiva que se tiene de la realidad. No cambia lo de afuera, no se modifica la forma ni el cuerpo. Lo que se modifica es la manera en cómo yo me asocio a esa forma. Dice aquí, transición en la perspectiva que se tiene de la realidad. Realidad entendida como sueño. La verdad es absoluta, es la de Dios. La realidad es la del sueño. A este lado, ves todo sumamente distorsionado y desde una perspectiva errónea. Lo que es pequeño e insignificante, ojo con esto, mis niñas. Lo que es pequeño e insignificante te enaltece o se enaltece. Lo que es coherente aquí, allá es incoherente, ya lo habíamos hablado. Y a lo que es fuerte y poderoso no se le concede ningún valor. Durante la transición, ojo, hay un periodo de confusión. Esto lo vimos en el manual para el maestro, ¿se acuerdan? Durante la transición hay un periodo de confusión en el que es posible experimentar una sensación de desorientación. En el manual o en el curso, creo que fue en el curso. No tengas miedo de esto, pues lo único que significa es que has estado dispuesto, ¿qué tal?, a abandonar el marco de referencia distorsionado
que parecía tener tu mundo intacto. Espérenme, déjenme revisar porque ya me entró la duda de si eso lo vimos, está en el manual o está aquí. Capítulo 16, sección sexta. No, sí es en el manual. Ok, sí, creo que es en el manual esa lectura. Gary continúa diciendo, ¿es eso todo? Solo significa y pregunta que estoy dispuesto a soltar lo que ha mantenido mi mundo de una pieza. ¿Qué leches? No necesito que nada mantenga mi mundo de una pieza. Todo lo que necesitas, le dice Arten, es al Espíritu Santo. Entonces, puedes soltar el mundo que pensabas que era tuyo e intercambiarlo por el mundo real. No entiendo nada. Recuérdame. ¿Sí? ¿Qué tal? Y entonces Gary le dice, creo que sé lo que es el mundo real, pero ¿podrías refrescarme las ideas? Y le dice Arten, una cita sucinta, hermano, ¿qué es esta? El mundo real es el símbolo de que al sueño del pecado y la culpabilidad le ha llegado su fin, y de que el Hijo de Dios ha despertado, y sus ojos abiertos ahora perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues, ojo, cuando se percibe, el mundo real se percibe, el tiempo deja de tener objeto. Ahí está todo, ¿eh? Ahí está todo. El mundo real no se experimenta, se percibe. Y entonces Gary le contesta, ese debe haber sido el estado en el que estaba J hacia el final, ¿correcto? Sí, le dice Arten. Y su mensaje era todo lo claro que podía ser. Él nunca hacía concesiones al respecto. Y tú tampoco deberías hacerlas. Si das al ego, ojo, mis niñas, atención, subrayamos. Si das al ego 1 centímetro, ¿sí o no? Se tomará 1 kilómetro. Por eso nos gusta ver que te ciñes al curso y no cambias el mensaje. Sientes respeto por el material y eso es excelente, porque una de las razones por las que nos aparecemos a ti es para ayudar a que el mensaje de J no se distorsione, como ocurrió hace 2000 años. Si un número suficiente de gente alterara el significado de la enseñanza o incluso las palabras mismas en el plazo de un siglo o dos, el curso sería irreconocible. Y entonces Gary le dice, sí, pero vosotros ya debéis saber si el mensaje se vuelve a perder. ¿Se pierde? Y entonces Arten le dice, ya hemos dicho antes que no íbamos a decirte demasiadas cosas sobre el futuro por muchas razones. Has de hacerte cargo de la hora. Bien, dice Gary. Acerca del tema de que el mensaje se distorsione, al ver La Pasión recordé una serie de libros que ya llevan algún tiempo circulando, la serie Abandonados. Tenía un poco de tiempo extra en el aeropuerto y me detuve en una de las tiendas de libros y hojeé uno de los últimos de esta serie. Se basa en el Apocalipsis. Tengo un amigo en Florida al que le encantan estos temas. Creo que la serie ha vendido unas 60 millones de copias. En cualquier caso, el Apocalipsis, que parece haber sido escrito por alguien que estuviera en ácido lisérgico, hace que J vuelva y declare la guerra a los no creyentes. Y en la serie Abandonados, el narrador cuenta la historia de esa guerra que enfrenta a las fuerzas del bien contra las del mal. En el libro reciente que estaba leyendo, J levanta una de sus manos y se abre un gran abismo que se traga a los no creyentes. Y ellos caen dentro, muriendo y gritando. En otras palabras, en otra parte, J se limita a hablar y los cuerpos de los enemigos quedan descuartizados.
Los creyentes tienen que conducir con cuidado para evitar ser golpeados por los restos de hombres y mujeres e incluso de caballos. Supongo que no eran caballos cristianos. Mientras los cristianos observan, la carne de los malos se disuelve, sus ojos se funden y sus lenguas se desintegran. Es toda una escena, dice Gary. Me parece que lo que han hecho es tomar a Jesús, al príncipe de la paz, y convertirlo en un sicario personal. Ahora mata a sus enemigos. También hay un racismo sutil involucrado porque a los no creyentes, a los que muy bien podrías llamar infieles, recientemente se les está poniendo en el contexto de la guerra contra el terror. Es la clásica proyección de la culpabilidad inconsciente. Nosotros tenemos a Dios, ellos no, ellos merecen morir. Bien, lo siento, pero no veo ni la más mínima diferencia entre este tipo de fundamentalismo de mente y el fundamentalismo que hizo chocar esos aviones contra el World Trade Center aquella mañana, el 11 de septiembre del 2001. Y tienen toda la razón, mis niñas. ¿Qué es lo que uno hace que lo vea distinto? Quizá el título o el significado que a nivel colectivo le hemos dado. Pero a nivel profundo es lo mismo. Es la misma cosa, dice aquí, con un envoltorio diferente. Es el sistema de pensamiento del ego absolutamente descontrolado. Lo único que conseguirá será producir más tragedias. Y es el opuesto exacto del mensaje y la actitud de J. Totalmente opuesto. Alguien tiene que estar dispuesto a alzarse y decir, ya basta. No porque el mundo tenga que cambiar, no, sino para animar a la gente a cambiar de mentalidad y elegir el perdón. Entonces, dice Arten, ¿por qué no eres tú quien se levanta y lo dice? Ya sé, dice Gary, me ha llevado algún tiempo entenderlo, pero una de las razones por las que me elegiste a mí es que no tengo nada que perder. Yo puedo transmitir vuestro mensaje sin preocuparme de lo que piense la gente. Como no tengo nada que perder, ¿qué más da que alguien no me respete? Muy bien, dice Pursa, querido hermano. Sigue transmitiendo el mensaje. No te preocupes de lo que diga la gente. El doctor George se escribe sin la E al final. Grudig dijo una vez, es tan difícil renunciar al respeto como a la vanidad. Simplemente sé tú mismo y divulga el mensaje. En cuanto a los resultados, todas las cosas ocurren, subrayen mis niñas, por favor. Todas las cosas ocurren tal como han de ocurrir en cualquier caso. Si algo no debe ocurrir, nunca podrás hacer que ocurra. Y si algo debe ocurrir, no hay nada en el mundo, nada, mis niñas, que puedas hacer para impedirlo. Entonces, ¿por qué no te limitas a ser fiel a la verdad del Espíritu Santo y dejas que el resto se encargue de sí mismo? Y este es de los argumentos más liberadores, mis niñas. Andamos sufriendo por poner orden, decir, ay, controlar. No hay nada más hermoso que soltar y permitir dentro de esa certeza del orden que nos gobierna que todo camina hacia el bien de manera perfecta. Una de las prácticas que yo he integrado a mi experiencia y que me ha costado trabajo es el silencio. Hay muchos momentos en nuestras situaciones físicas, en nuestras dinámicas, en nuestras experiencias con nuestras proyecciones que nos invitan a hablar, que la Noriko de hace 10 años hubiera hablado. Hoy por hoy trabajo el silencio con mis mantras, con mis pensamientos, con mis oraciones y no saben qué experiencia tan hermosa mantener el silencio, porque ese silencio es el significado o el resultado de la certeza de que todo está operando perfecto. Cuando yo hablo, cuando yo quiero imponer mi argumento, mi necesidad, es porque yo no confío, porque yo tengo miedo y entonces tengo que decir, tengo que argumentar.
pensando que desde ese argumento algo se va a modificar. Lo que es y ya es, punto. Entonces, una recomendación es practiquen el silencio, mis niñas. Cuando suceda algo en su experiencia física, cada quien sabrá qué. Y su ego, su mente separada, su ego que se asocia a ese personaje de hace 5, 6, 7 años o de hace una semana, diciéndote, tienes que decir algo por respeto, por alguna creencia y estúpida que tenemos asociada. Y el ego te está diciendo, contesta, habla, di, hazte. Guarden silencio. El silencio, hablo desde mi proceso. Yo sé que hay procesos que vienen a hablar, pero en mi proceso personal sé que hoy más que nunca estoy convencida que vine a reconocer el silencio como la mejor manera de llevar a cabo el proceso y de observarme a través de todos. Para las que sepan que así va su proceso, de verdad practíquenlo, practíquenlo y es entregarle todo a Dios. Y verán la emoción que les genera y cómo la forma no se modifica, pero cómo ustedes se asocian distinta a esa experiencia física y todo es sin palabras, de verdad mismo. Bueno, es esto mismo, ¿no? Y dejas que el resto, perdón, se encargue de sí mismo. En cuanto a las rencillas políticas, ahora ya sabes para qué sirve la política. Si practicas el perdón, tu progreso está asegurado, literalmente. Digamos que con el ejemplo que les acabo de poner a nivel personal, el silencio es mi manera de practicar el perdón. ¿Ok? Cada quien encuentre su manera de practicar el perdón. Y entonces Gary dice, sí, a veces me despisto un poco, pero siempre recuerdo la verdad muy rápidamente. Es interesante observar a los activistas medioambientalistas y a los pacifistas. Conozco a algunos activistas por la paz que detestan a la gente. Están ahí afuera protestando contra la guerra, lo cual es genial, pero en realidad lo que quieren, atención, es vencer a sus oponentes políticos a quienes detestan, a los avarientos cerdos corporativos que según ellos están explotando a todo el mundo. Pero esos líderes corporativos, ojo, son simplemente personas como todas las demás. Sí, tal vez tengan una adicción al dinero, pero casi todo el mundo va en pos de algo. Lo interesante para mí es que si estás en contra de la guerra, pero insistiendo en cuánto te opones a tus adversarios políticos, entonces estás haciéndolo guiado por el ego. Pero podrías hacer exactamente lo mismo, eligiendo como guía al Espíritu Santo, y sería una experiencia totalmente distinta. Aquí está. Esto es lo que les acabo de tratar de explicar mediante el silencio. Esto es exactamente igual. ¿A quién eliges para observar el afuera? Y ese al que tú elijas, guía, te va a decir, a señalar cuál es el paso a seguir. Desde esta perspectiva, no se trata de dominar a tus oponentes políticos o de expresar tu furia contra los poderes fácticos. Ahora estás protestando contra la guerra como una expresión de lo que eres. Atención, que es amor, porque quieres que el mundo sea un lugar más amoroso. Estás viniendo desde un lugar totalmente diferente. De modo que lo importante no es lo que haces. Repito y subrayamos. Se los he dicho muchas veces, mis niñas, en todos los libros, en todo el curso. Repito, de modo que lo importante no es lo que haces. En ambos casos podrías estar allá afuera, en las calles, protestando. Nada o nadie externo podría decir lo que está sucediendo en tu mente. Pero para ti ahora, lo importante es el amor. Entonces, el que hago es irrelevante. ¿Qué es lo relevante? ¿Desde dónde lo hago? Aquí está clarísimo el ejemplo. Puedo estar haciendo lo mismo a nivel físico, a nivel comportamiento, pero uno está guiado por el ego, es decir, proviene desde el miedo, y otro está guiado por el espíritu, proviene desde el amor. Exactamente haciendo lo mismo.
Eso necesito que les quede. Después de afuera no hay nadie, los argumentos más importantes del curso es ese. El hacer es irrelevante. ¿Ok? ¿Queda claro? Practíquenlo, por favor, mis niños. Ay, miren lo que feo porque tira basura. Nunca es el hacer, sino desde dónde. Lo que importa no es la forma, sino el contenido, es decir, lo que motiva a la forma. ¿Sí, mis niñas? Por favor. Y esa motivación, si es desde el amor, estará guiada siempre, 100% por el espíritu. ¿Ok? Oye, dice Pursa, ¿quién es el profesor aquí? Es broma. Tienes razón, lo importante no es lo que haces, es con qué guía lo haces. Si con el ego o si con el Espíritu Santo, cada elección lleva a una experiencia totalmente diferente. Aunque a nivel forma sea lo mismo, mis niñas. La gente cree que puede juzgar a los demás por lo que hacen, pero esto no siempre es así. Es posible que alguien tenga un trabajo en el que se ve obligado a hacer cosas que al mundo no le parezcan muy espirituales. Mucha atención con los ejemplos, ¿eh? Sin embargo, cualquier cosa puede ser espiritual si eliges la guía del Espíritu Santo. Repito y subrayen bien fuerte, cualquier cosa puede ser espiritual, cualquiera, ¿eh? Si eliges la guía del Espíritu Santo. Esta información es sensible, solo para nosotras y mucho criterio. De modo que en realidad ningún trabajo es más espiritual que otro. Ahora bien, aunque lo que haces no sea el lugar donde has de enfocarte, también hemos señalado que tus acciones, atención, son el resultado de lo que piensas. Porque se los dije, mis niñas, si ustedes le entregan al espíritu, él les va a decir el paso siguiente. Claro que mi acción es resultado de lo que pienso, por supuesto. De modo que a veces se puede decir mucho de la gente por su forma de ser. Por ejemplo, si alguien acostumbra a estar enfadado y dice cosas rudas a la gente, ¿qué dice eso de él? Bueno, dice Gary, probablemente que se odia a sí mismo. Así es, dice Pursa. Tu manera de tratar a los demás, subrayamos. Repito, tu manera de tratar a los demás es un buen indicador de cómo te sientes contigo mismo. Qué fuerte. Si les miras con hostilidad, estás diciendo que tienes una mente en conflicto. Si les miras con bondad, eso es un síntoma de que tienes la mente en paz. No solo eso, sino que tu manera de tratar a los demás determinará y reforzará cómo te sientes contigo mismo. Wow. Se trata de un ciclo y puede ser un ciclo virtuoso o un ciclo vicioso. Cierto, hay personas que son muy amables con los demás y no necesariamente se sienten cómodas consigo mismas, pero suelen estar cerca de hacer un cambio. Si expresan amor, es un símbolo de que están en un buen camino y solo necesitan un poco de ayuda para entender la opción que está a su disposición. En cuanto lo hagan, es más probable que elijan su fuerza, el Espíritu Santo dentro de ellos, en lugar de su debilidad, que es el ego. He oído, dice Gary, a grandes personas, desde el Dalai Lama hasta Kenneth Wapnick, insistir en la importancia de ser bondadoso. Ahora entiendo lo que querían decir. Sí, mis niñas, acuérdense que no venimos a ser buenas. Mucha atención. Si tu manera de ver a los demás dice mucho de cómo te sientes ahora y también determina cómo te sentirás contigo mismo en el futuro, en realidad te estás haciendo un favor siendo bondadoso y compasivo. ¿Cuál es la base de ese argumento, mis niñas? Afuera no hay nadie. Otra vez volvemos a lo mismo, hay que flojera, sí. Lo que acabamos de leer dice, el ser bondadoso no tiene nada que ver con ser bueno afuera. ¿Ok? Dice Pursa, muy cierto. A propósito, recibe nuestras alabanzas por cómo tratas a la gente cuando viajas. Muchos profesores, bajo la presión del viaje y los programas apretados, ceden a la tentación de descargar
en los demás. Hasta el momento consigues matrícula de honor en tus interacciones con toda la gente que conoces personalmente. Representas muy bien al curso. Gracias, dice Gary. Aprecio mucho lo que me dices. Me resulta fácil. Amo a esa gente. ¿Y sabes? Lo que has dicho de que ningún trabajo es más espiritual que otro, eso da justo en el clavo. Algunas personas han venido y me han dicho, ¿cómo es que los maestros ascendidos se te han aparecido a ti? Y yo les digo que para empezar, ¿cómo saben que en otra vida ellos no fueron esos niños que vieron a la Virgen María en Lourdes? O tal vez hayan visto ángeles u otras manifestaciones. Creo que todos tenemos el mismo tipo de dones, pero no los tenemos todos a la vez en la ilusión. Por eso, el manual para el maestro dice, dos puntos y entrecomillado, y nadie tiene ningún poder que los demás no posean. Antes pensaba que sería genial ser un sanador espiritual, ¿sabes? Ir por ahí imponiendo las manos a la gente y curándoles y todo eso. Pensaba que eso sería lo máximo, pero no tengo ese don en esta vida. Cuando trato de curar a alguien, puedo considerarme afortunado si no muere. El punto es que no tengo ese don en este ciclo de vida, pero sé que he sido un gran sanador en otra vida. Todo el mundo lo es en algún momento. Y en cuanto a ver maestros ascendidos, eso es lo que tengo que hacer esta vez. Y otros lo harán en otro momento. Sería tonto tener millones de personas viendo maestros ascendidos a la vez. Y pues entonces nadie usaría los otros dones. ¿Queda claro, mis niñas? Nadie tiene ningún poder que los demás no posean. Algo que suelo contar a la gente y que les sorprende, dice Gary, y no quiero ofender a nadie con esto, es que veros a vosotros dos no ha sido la experiencia espiritual más elevada que he vivido. La mayor experiencia que he tenido nunca es lo que el curso llama revelación, que es una comunicación directa o en unión con Dios. Eso hace saltar por los aires cualquier cosa que venga del mundo de la percepción. Ahí está, mis niñas, ahí está todo. No nos sentimos ofendidos, dice Pursa. J dice en el curso que la reverencia es la respuesta adecuada a la revelación. Porque tienes una experiencia directa de Dios y también dice, dos puntos, entrecomillado, los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. Si se acuerdan, capítulo 1 del curso. De modo que no solo no deberías o no deberían tratarnos como si fuéramos especiales, tampoco deberías pensar en J, fíjense, como en alguien especial. Asombroso, dice Gary, lo siento. Entonces le digo a la gente que la revelación, esa experiencia de unidad con Dios, es lo que deberían buscar porque es una experiencia de la realidad, mientras que veros a vosotros es algo que ocurre en el reino de la percepción. ¿Qué tal? Esto está de volar cabeza, ¿eh? A la gente se le llena la boca de decir que en el mundo de la percepción hace y realiza y recibe cosas. Lo verdaderamente revelador, iluminador, lo que sucede en la mente de mis niñas. Y después de la revelación, todas las cosas del mundo son como una especie de sueño que no está a la altura de la realidad. O de la verdad, le pondré yo aquí. Pero eso no significa que no puedas divertirte mientras parece que están aquí, que estás aquí. Cuando voy al cine, dice Gary, sé que no es real, pero eso no me impide disfrutarlo. Y así es como puede ser este mundo. De hecho, yo diría que si tienes menos culpabilidad inconsciente en tu mente, porque practicas el perdón, puedes disfrutar más del mundo. Ahora me gusta más que nunca escuchar música. De modo que no se trata de renunciar a la belleza del arte y de los atardeceres románticos. Creo que si entras, atención, subrayamos mis niñas, ojo, creo que si entras en contacto con tu inocencia,
Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Puedes disfrutar más de todo porque lo estás experimentando sin culpabilidad o con menos culpabilidad y finalmente con ninguna. ¿Y qué hay del sexo? Pregunta Gary. Si no tuvieras ninguna culpabilidad en tu mente, ¿disfrutarías más del sexo? Y le dice Pursa, lo tomaré como una pregunta retórica. Lo es mientras Arten esté aquí, dice Gary. Curiosamente, la gente que viene a mis talleres se sorprende al descubrir que entre vuestras visitas, cuando hablo con el Espíritu Santo, en realidad pienso en J y no en vosotros. Él siempre ha sido la manifestación del Espíritu Santo para mí. Y siempre he sentido que podía hablarle y que Él me ayudaría. No os importa, ¿verdad? Sé que cuando oigo la voz del Espíritu Santo también sois vosotros. Como he dicho, dice Pursa, nosotros no somos especiales. De modo que lo importante es lo que te sea útil a ti entre las visitas. Sabemos que piensas en nosotros y sabes que estamos siempre contigo. Y también lo está Jota. Bueno, dice Gary, ahora no te pongas sensiblera conmigo, pero si todos somos uno, en realidad no importa, ¿cierto? Otra cosa. Estaba pensando en eso de que todos los trabajos son espirituales. Digamos, por ejemplo, que alguien es contable y no cree tener ningún don espiritual en esta vida. No es que los contables no tengan dones espirituales, pero digamos que en esta vida esa persona cree que no los tiene. Bueno, si entregara sus habilidades, ojo con esto, me encanta. Si entregara sus habilidades contables al Espíritu Santo y las usara bajo su dirección, ¿no las convertiría eso en un don espiritual? De modo que un don espiritual es algo que le entregas al Espíritu Santo. No importa cuál sea el don. Entonces, por definición, si lo usas bajo su guía, con mayúscula, es espiritual. Y quién sabe, además de conservar tu trabajo habitual, tal vez encuentres una organización o un individuo espiritual a quien puedas ofrecer tu ayuda. Entonces estás ayudando a la gente a extender la verdad. ¿Qué podría ser mejor que eso? Muy bien, dice Arten, muy hermoso, hermano. Puedes trasladar eso a cualquier trabajo. Tal vez en algunos casos el Espíritu Santo querrá que la persona use su trabajo para practicar el perdón. Si lo hace, entonces es un trabajo espiritual. No importa de qué se trate. Y me viene a la cabeza, por ejemplo, bueno, no está ahorita Erika, pero Erika es abogada. Y me encantaría, y si me recuerdan la próxima clase, que Erika nos comparta cómo hoy por hoy experimenta su carrera, cómo es para ella ir hoy por hoy con toda esta enseñanza lúcida en su mente recta a un juzgado o a un tribunal, a la diferencia que era ir hace 10 o 15 años. Y esto quiere decir, no voy a dejar la carrera, no voy a dejar la profesión, la voy a ejercer desde el espíritu. Y eso es maravilloso. Gary dice, me habías dicho que esta vez hablaríamos de la muerte. Tengo muchas ganas de abordar el tema. De acuerdo, dice Arten. De acuerdo, sabio, enseguida entraremos en él. Pero es esencial que comprendas y que también experimentes, como resultado de tu práctica del perdón, la naturaleza onírica de este mundo. De modo que ha llegado el momento de que leas algo para vosotros. Ve a la página 585 del texto. Dice Gary, déjame ver, El héroe del sueño. No he leído esto desde hace algún tiempo. Sí, dice Arten, quiero que vuelvas a leerlo al menos 5 veces, ojo, 5 veces durante los próximos 2 meses. 5 veces, dice Gary, más vale que sea bueno. Es mejor que bueno, le dice Arten. Es la verdad. Ahora mismo solo quiero que leas los primeros 4 párrafos. Después
lee las 4 páginas cada 15 días más o menos, hasta un total de 5 veces. Piensa en las ideas y considera lo que significan, ojo, con relación a lo que ves en tu vida cotidiana. Pero ahora lee esos primeros 4 párrafos para nosotros. De acuerdo, ahí van. Y mucha atención, mis niñas. Dice, el cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él, no hay sueño. Ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido. Obviamente por otros cuerpos. Cómo vino al mundo externo, el cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo, junto con otros cuerpos que al igual que él, también mueren. En el breve lapso de vida que se le ha concedido, busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación. Su comodidad, la ley por la que se rige. Trata de buscar el placer y de evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor. Pero por encima de todo, trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. El sueño del mundo adopta innumerables formas, porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita y que ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas sin sentido que él puede llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él. Pero en algunas fases del sueño, ojo, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerlo sufrir y torturarlo. Las aventuras del cuerpo, desde que nace hasta que muere, son el tema de todo sueño que el mundo jamás haya tenido. El héroe de este sueño jamás cambiará, ni su propósito tampoco. Ojo, jamás cambiará, mis niñas, a nivel forma, a nivel experiencia física. Y aunque el sueño en sí adopta muchas formas y parece presentar una gran variedad de lugares y situaciones en las que su héroe que cree encontrarse, atención, subrayamos, el sueño no tiene más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. Esta es la lección que trata de enseñar una y otra vez que el cuerpo, subrayamos fuerte, mis niñas, por favor, plumonzote de color grandotote, y dice que el cuerpo es causa, no efecto, y que tú eres su efecto, no puedes ser su causa. Ese es el propósito del sueño, hacernos creer que el cuerpo es real, que el cuerpo es autónomo, que el cuerpo tiene capacidad de creación, que el cuerpo es causa y no efecto. De esta manera, tú no eres el soñador, sino el sueño. Y por lo tanto deambulas fútilmente entrando y saliendo de lugares y situaciones que él maquina, o sea, como vil víctima. Que esto es todo lo que el cuerpo hace. Es cierto, pues no es más que una figura en un sueño. Atención con la pregunta, dice, ¿mas quién reaccionaría ante las figuras de un sueño a no ser que las considerase reales? En el instante en que las reconoce como lo que verdaderamente son, éstas dejan de tener efectos sobre él porque entiende que fue él quien les dio los efectos que tienen.
al causarlas y hacer que pareciesen reales. ¿Cuán dispuesto estás a escaparte de los efectos de todos los sueños que el mundo jamás haya tenido? Y aquí le vamos a dejar. Oh, espera, dice Gary, que tengo que parar, que esto es muy profundo. Así es, mis niñas. Con esta reflexión nos vamos. Échenle un vistazo al capítulo 27, me parece que es el héroe del sueño. Repasen, porque el héroe del sueño es el cuerpo. ¿Cómo me asocio a ese héroe? ¿Qué tanta veracidad le he dado? Sí, mis niñas, le vamos a dejar aquí para el próximo martes continuar con la reflexión de esto que ustedes ya habrán hecho de manera personal. Mis niñas hermosas, preguntas, dudas, próximo martes, que es 31, creo, ¿no? Sí, martes 31. Preguntas, dudas. Bueno, se van con tarea. Lean un pedacito de ese capítulo del curso, repasen, tengan su lección. Ya saben, las recomendaciones de siempre, ¿ok? Las veo algunas mañana, otras las veo la otra semana. Les mando un beso. Infinitamente gracias, mis niñas hermosas. Las amo y hagan un excelente inicio de semana. Mil Adiós. Gracias, gracias. Noriko, gracias. A Bye, bye a ustedes, mis todas. niñas. Bye, bye.